Doctor Mario Rueda Beltrán, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de París 8, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Su principal contribución ha sido en la comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la evaluación docente y la investigación educativa. Cuenta con más de 20 libros y 49 participaciones como autor o coautor de capítulos. Es miembro de 21 organizaciones, consejos o comités, como el Consejo Asesor de la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM. Bienvenido, doctor Mario Rueda. Gracias, muy buenas tardes. Parece que ha sido una mañana muy pesada, ¿no? Para ustedes, conferencia tras conferencia. Digo, es lo que se ve contando 1, 2, 3, 15, 16 dormidos. Yo creo que es una señal de cansancio, ¿no? No, qué valientes y qué bueno que sigan aquí. Mi agradecimiento a los organizadores de este evento. Creo que da oportunidad de escuchar pues un conjunto de ideas y de posibilidades que espero a todos nos contagien para pues continuar trabajando en el terreno de la educación, ¿no? Que creo que es lo que nos convoca a todos. A mí me han invitado a hablar sobre el tema de la evaluación del desempeño docente. Quisiera nada más decir que en particular me voy a referir a esta interacción que se da normalmente en un aula o en algún espacio en donde está una persona que la institución delega para encargado como de la formación en algún aspecto de un conjunto de estudiantes o de otras personas que interactúan. Y digo esto porque a veces se confunde y hablamos de la evaluación del académico, en general del universitario, y ahí pues estamos hablando de más cosas, o sea, de investigación, de tutorías, de un conjunto de otras actividades que en este caso voy a dejar fuera y me voy a centrar exclusivamente a la evaluación del desempeño docente. Entonces estos son los 4 temas que trataré de abordar y que espero ustedes me ayuden a ir siguiendo, sobre todo cuando me vaya se dice las cabras al monte, ¿no? O sea, que no esté siguiendo esos 4 puntos quiere decir que me entusiasmé demasiado. Entonces empiezo con el primero. Creo que, y me parece fundamental, señalar la importancia del tema. O sea, generalmente las universidades tienen bajo su encargo la realización de funciones de investigación, de docencia y de extensión, digamos, para hablar en términos así muy genéricos. Entonces, aún hablando de la investigación, pues la investigación en gran medida se forma a los investigadores a través de la docencia. Y si se produce conocimiento en la universidad a través de la investigación, pues también cruza y tiene que ver algo la docencia. Y la extensión, pues es justamente llevar a la población en general los beneficios obtenidos desde estas organizaciones complejas. Entonces estamos hablando de una actividad importante. A veces, bueno, no sé ustedes cuántos casos conozcan, pero hay muchos enamoramientos hacia el profesor o del profesor hacia los estudiantes. A veces reales, a veces imaginarios. A veces la influencia de un profesor nos define qué es lo que nos interesa estudiar en el futuro o nos ayuda a decir de ninguna manera me dedicaré a eso, ¿no? O sea que la labor del profesor es clave, o sea, es fuerte, es fundamental, puede ser determinante. Muchas veces enseñamos ya cuando estamos en actividades profesionales y lo hacemos justamente como aquel profesor que llamó nuestra atención, al que admiramos o al que le reconocemos algo. Entonces quiere decir que la acción del maestro continúa y de manera permanente y se va perpetuando. Entonces estamos hablando de una actividad importante, la docencia.
Cuando hablamos de la evaluación del desempeño docente, estamos queriendo ir hacia el conocimiento de qué tan bien o qué tan mal hace su actividad ese profesional que está frente a sus estudiantes. Y cuando nosotros hacemos la evaluación, independientemente de cómo hagamos esta evaluación de ese desempeño docente, lo que estamos haciendo es identificar un modelo, una manera de ser docente. Lo explicitemos o no. Si yo, por ejemplo, realizo la evaluación a partir de la opinión de los estudiantes y las preguntas que les formule a los estudiantes, cuando yo revise ese cuestionario, podré identificar qué tipo de modelo se está alentando a partir de esa evaluación. No sé si me explico. Es decir, como evaluamos, identificamos y apostamos a una manera de ser docente. La otra característica que quiero señalar para ver si coincidimos en la relevancia del tema, tiene que ver con que hay que reconocer que ser profesor no se da de manera como natural o espontánea, que encontramos a muchas personas que podemos decir, sí me ayudó a aprender, sí me motivó, su clase es fascinante, ¿no? O todo lo contrario, qué aburrido, no quiero saber más del tema, etcétera. Y esto nos habla de que esas personas que lo hacen bien, ¿por qué lo hacen bien? O sea que esa actividad, para que se realice de una manera apropiada, requiere de una formación. Así como reconocemos que la investigación, para hacer investigación, todo mundo puede hacer investigación, no cabe duda, pero la condición es que se forme para hacerla. De la misma manera, en el caso de la docencia, partimos del reconocimiento de que esta actividad profesional requiere de ciertas habilidades y por lo tanto requiere de una formación especial. La docencia y la investigación desempeñadas por universitarios nos debieran invitar a reflexionar hacia cómo se forman. En el caso de la investigación tenemos mucha tradición de cómo formar investigadores, en el caso de la docencia no. Y siguiendo en esta tónica, si tenemos acceso a una manera de evaluar, esta evaluación va a ser significativa o no, sobre todo a partir de la repercusión que pueda tener en los estudiantes. Durante mucho tiempo, por ejemplo, se hablaba de la enseñanza, es decir, universidades pues tienen siglos, ¿no? Y la actividad que realizaban los catedráticos la hacían de manera, digamos, intuitiva. Y durante siglos se hablaba de la formación profesional a partir de analizar qué era lo que el profesor hacía. Los programas y los planes de estudio describían perfectamente qué temas, qué acciones realizaba el profesor. Los estudiantes prácticamente no aparecían. A partir de los años 50, con el desarrollo de algunas de algunas teorías psicológicas, se comenzó a descubrir al estudiante, es decir, el estudiante era inexistente. Entonces, a partir de una concepción distinta del aprendizaje, se descubre a los estudiantes y entonces aparecen como personas que están en interacción y que lo relevante es qué es lo que aprendieron los estudiantes. En este caso, que ya es como una actividad reconocida ahora mundialmente, entonces más que hablar de la enseñanza, se tiende a hablar del aprendizaje y esto querría decir como un mayor interés en qué es lo que hacen los estudiantes. Si trasladamos esto a la actividad de la evaluación del desempeño docente, esta actividad tendrá o no sentido en la medida que muestre repercusiones positivas en los estudiantes. Y la otra cuestión que quiero compartir tiene que ver con que cualquier manera de hacer la evaluación que utilicemos, pues esta tendría que mostrar evidencias que se está repercutiendo, que está yendo hacia un perfeccionamiento de la actividad. Podemos hacer muchas evaluaciones, pero si no hay evidencias de que el profesor está mejorando,
querríamos decir que esa evaluación pues no está cumpliendo con su finalidad. Si estamos hablando de la docencia y de la evaluación de la docencia y la evaluación del desempeño docente, tendríamos que reconocer que durante siglos la actividad que más se ha reconocido y apreciado es la investigación. Actualmente, por ejemplo, sabemos que una universidad en gran medida se juzga por los resultados de la producción de conocimiento, es decir, por sus investigaciones, las investigaciones que producen los académicos. Entonces, de alguna manera, esta imagen de la investigación como una actividad relevante e importante tiene el efecto contrario respecto a la docencia. Es decir, pareciera que la docencia sería como una actividad menor, que no requiere formación o que no tiene tanta importancia. Y aquí vemos el siguiente punto, que es esta falta de reconocimiento social y sobre todo al interior de las universidades. Por ejemplo, todos ustedes, sobre todo los académicos que están aquí, vivimos condiciones de evaluación permanente y generalmente las evaluaciones tienen que ver con las actividades que realizamos. Bueno, de todos es reconocido que las actividades que tienen que ver con investigación son mejor reconocidas que las que tienen que ver con la docencia. Más aún, las de investigación requieren mostrar una serie de condicionamientos o de condicionantes, mejor dicho, para decir que de qué tal calidad es la investigación. En el caso de la docencia, cubrimos el requerimiento diciendo cuántos cursos dimos, si de licenciatura, de doctorado o de maestría, o bien cuáles son las apreciaciones que los estudiantes dijeron acerca del profesor y relativamente son consideradas para decir que esta actividad tuvo alguna repercusión. Otro asunto que quiero compartir tiene que ver con que en el caso de la investigación, más o menos puede haber discusión de cómo evaluar, es decir, cómo reconocer una investigación de calidad. Y podríamos decir, al margen de las distintas áreas disciplinarias, podríamos decir que dónde se publicaron los hallazgos, quiénes citaron esos hallazgos, quiénes o de dónde se obtuvo financiamiento para producir la investigación, serían como indicadores de que es una actividad de cierta calidad o de buena calidad, ¿no? En el caso de la docencia, eso no está tan claro. ¿Quién es un buen profesor? ¿El que reprueba a la mayor parte de alumnos? ¿Ustedes creerían que ese es el criterio o no? En algunas épocas anteriores, los profesores hacían su fama y se decía, ¿no? Reprobó al 90%, wow, qué buen maestro es, ¿no? Actualmente diría, no, pues hay que pensar en cambiarlo, ¿no? Es decir, los criterios van cambiando. Entonces, no hay, a veces se dice, bueno, es que este profesor llena los auditorios. No, sí, pero es que es muy barco, entonces no es tan bueno, ¿no? Sino más bien deja pasar a los estudiantes, no reprueba a nadie. En fin, habría criterios como para ir identificando distintos tipos de maestros, pero a lo que voy es de que ¿qué es ser un buen profesor? No es una pregunta que se resuelva muy fácilmente. Es casi como, ¿a qué equipo de fútbol le vas, no? O si va a ganar la selección en el Mundial. Es decir, inmediatamente surge la polémica y la discusión y unos a favor y en contra, etcétera. Lo mismo pasa con la docencia. Y entonces, si no hay claridad respecto a qué es ser buen docente, ustedes entenderán la dificultad para hacer una buena evaluación del desempeño del docente. La otra dificultad que tenemos es que socialmente ha ocurrido un fenómeno, yo creo que es grave. ¿Por qué? Porque la evaluación como una actividad, aunque puede ser muy profesional, como la conferencia de Agustín, la anterior, acaba de mostrar, o sea, se requiere una profesionalización y una sofisticación para hacer la evaluación, diría yo, considerable, ¿no? A pesar de eso, lo que en la sociedad
tenemos y convivimos, es una idea como que la evaluación es el equivalente a calificar y a dar una calificación. Entonces, por ejemplo, en la prensa ustedes pueden encontrar que se evaluaron a maestros de educación básica y de 100,000, 60% reprobados. O sea, siempre hay como la idea de que la evaluación es para calificar y normalmente las calificaciones asociadas con la experiencia escolar, ¿no? Del 1 al 10. No es extraño que ocurra esto porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la escuela, lo más importante es tener una buena calificación. El padre de familia, cuando llega el niño a la casa, no le pregunta qué aprendiste, sino cuánto sacaste, ¿no? Y dependiendo de cuánto sacó, vienen o no consecuencias. O sea que en la sociedad compartimos esta idea de que evaluar es calificar y eso pues o repercute en las dificultades para valorar de una manera apropiada la docencia. Sobre todo cuando digo apropiada estoy pensando en que la evaluación ayude al perfeccionamiento de la actividad. Si quisiera hacer una caracterización, un panorama de qué es lo que está pasando con la evaluación del desempeño docente en las universidades, en México en particular, diría que hay una presencia universal, es decir, prácticamente en todas las universidades se está haciendo evaluación del desempeño docente. El crecimiento de la evaluación, digo, los más jóvenes seguramente no, pero los de mayor edad, pues recordarán que era raro pensar como en evaluaciones al interior de las universidades, sobre todo de las autónomas y de las públicas. Había una tensión siempre entre las universidades y los gobiernos en turno. Entonces era muy difícil pensar como de acciones por parte del gobierno aplicadas directamente a las universidades y en estas universidades con una característica de evaluar lo que se estaba haciendo en la universidad. Entonces, comparado con esos años o esas décadas, actualmente, bueno, las universidades emplean gran parte de su energía en hacer evaluación, o sea, evaluaciones de las universidades mismas, de los programas, de los aprendizajes, de funciones como la docente o de la investigación y de un montón de cuestiones que tienen que ver con la valoración del desempeño tanto de las universidades como de los individuos. Entonces, a nivel del desempeño docente, el crecimiento ha sido muy rápido. Es decir, en todas las universidades, en todas las carreras, en todos los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, se hace evaluación del desempeño docente. Y esto tiene que ver con un ambiente de políticas de educación que han insistido mucho en la evaluación y que han ejercido presión hacia las instituciones para que esta actividad se realice. Y entonces tenemos evaluaciones que decía van dirigidas a distintos objetos de evaluación, como los que acabo de mencionar, pero que además tienen como muchos vínculos o interacciones. Por ejemplo, la evaluación del desempeño docente es muy positiva cuando uno quiere acreditar un programa. Si viene una comisión acreditadora, de los puntos que va a tratar es si ese programa tiene o no evaluación, si están evaluando a sus docentes. Entonces, que haya una propuesta de evaluación del desempeño docente permite que ese programa pueda ser acreditado. Entonces, hay evaluaciones de distintos niveles que se empiezan como a entremezclar. El caso de la evaluación del desempeño docente, sobre todo, tiene que ver con acreditaciones de los programas y también tiene que ver con acceso a programas o primas de desempeño de los académicos que repercuten en el salario. Entonces, por ejemplo, si yo acepté ser evaluado, el hecho de que haya sido evaluado puede repercutir en mi nivel de salarial, aunque sea con un porcentaje menor, pero puede influir. La manera como la evaluación ha llegado a las universidades ha sido a través de un discurso de la calidad, o sea que se evalúa para mejorar la calidad y esa es la justificación que se plantea de manera formal y de una manera muy, muy firme.
en los hechos, o sea, ya en la práctica, la evaluación está cumpliendo múltiples finalidades, o sea que no solamente se evalúa para mejorar o para perfeccionar lo evaluado, sino que también se evalúa, por ejemplo, decía, para acreditación de programas, para participar en programas de compensación salarial, etcétera. Mencionar el propósito de la evaluación es relevante, sobre todo porque cuando uno identifica para qué se va a evaluar, esto determina mucho la manera como se va a realizar esta actividad. Como decía, esta actividad se ha hecho muy rápido, se ha instaurado muy rápido en las instituciones. Esto ha dado lugar a que participe personal profesional o no muy profesional. Es decir, la evaluación se instaura en México en muy pocos años y no había programas de formación especiales para evaluadores. Entonces, querría decir que quienes iniciaron estas actividades fueron personas que respondieron a la solicitud o a la presión a partir de las políticas gubernamentales de realizar la evaluación, pero que lo hicieron con los elementos que tenían disponibles a la mano, pero no de una manera profesional. Y también en condiciones precarias, es decir, en las instituciones, cuando se ha hecho un estudio para ver cómo se realiza la evaluación del desempeño docente, se encontró que muchas de las personas que hacían esta actividad o que estaban encargadas de hacerla, o pertenecían a un departamento de estadísticas, por ejemplo, o de aplicación de evaluaciones de ingreso o de egreso, o eran oficinas con personal cercano a la administración en turno, a la Secretaría General o al rector. Y esto hacía que, por ejemplo, cambiaba el rector o el secretario general e inmediatamente los encargados volvían a cambiar. Es decir, que no había condiciones de estabilidad para generar evaluaciones del desempeño apropiadas y a largo plazo. La otra cosa que ha ocurrido es que ahora en prácticamente todas las universidades se cuenta con una gran cantidad de información producto de todas las evaluaciones que se han estado realizando. Y en general lo que se comenta por quienes tienen esa información acumulada, ¿qué hacemos con ella? Es decir, que prácticamente no se está utilizando. Entonces, por ejemplo, un profesor que ha sido evaluado en su desempeño como docente a lo largo de 4, 5, 6 o 7 años, en muchos casos no hay manera de hacer el seguimiento porque no hay una acumulación sistemática de la información y si la hay, no se ha utilizado para tomar decisiones en algún sentido. Esta misma improvisación y participación de personal más bien voluntario y cercano a las administraciones en turno han propiciado que haya muchas fallas a nivel técnico, sobre todo en la elaboración de cuestionarios. La mayor parte de las universidades evalúan el desempeño docente a partir de aplicar un cuestionario que piden que contesten los estudiantes al término de un curso. Entonces, estos instrumentos que captan la opinión de los estudiantes del profesor, pues en muchos casos no han sido elaborados siguiendo las normas o estándares apropiados para un instrumento que pretende hacer una medición de un objeto. Por dar un ejemplo, podría decir que se sabe pues que en algunos casos los cuestionarios que se aplican han sido tomados de otra universidad o de otro país que fueron diseñados para otra área y que se aplican en una distinta sin ninguna aplicación. Cuestionarios que, por ejemplo, preguntan sí o no en las respuestas sin tener conocimiento de que unas respuestas que son dicotómicas pues tienen un efecto en cuanto a la captación de la opinión de un grupo de personas. Se sabe que estadísticamente se requiere de un número más o menos considerable de cuestionarios para poder hacer tratamientos estadísticos que nos den una visión del profesor a partir del grupo y no de una persona en lo individual. Entonces, aunque se recomienda que los cuestionarios se apliquen por lo menos a un número mayor de 30 estudiantes, en el posgrado, por ejemplo, a veces hay grupos de 4 o 5 y igual se aplica el mismo cuestionario. Se sabe que hay efectos particulares de las contestaciones
si se tienen opciones, 5 opciones, 3 opciones o 4 opciones, y esto no se ha estudiado o no se ha tomado en consideración. Así hay una gran cantidad de elementos técnicos de la elaboración del instrumento que están presentes o que incluso no han sido detectados. La otra cosa es, como decía al principio, si yo voy a evaluar, tengo que tener una idea clara de qué tipo de profesor quiero, aspiro o deseo. Y entonces, cuando uno analiza los cuestionarios de opinión que contestan los estudiantes, no se ve una presencia clara de un modelo didáctico institucional. A veces cuando uno presenta a los encargados de realizar esta actividad, se pregunta si la institución tiene un modelo didáctico, ¿no? Y la apertura de los ojos muestra que, ¿un qué? O sea que no hay un modelo didáctico, luego no hay un modelo que inspire la construcción del cuestionario y por lo tanto la recogida de la información pues tampoco arroja información respecto a si se está o no cercano a este modelo didáctico. En algunos casos, por ejemplo, aunque la institución pueda tener un modelo didáctico de manera clara y explícita, el cuestionario a veces no corresponde, ¿no? Hay el caso de una universidad muy grande que está sustentada en un modelo piagetiano que da un rol especial a los estudiantes, a un rol especial a los profesores, etcétera, pero que cuando uno analiza el cuestionario, pues está completamente vinculado a una teoría psicológica de estímulo-respuesta y a un rol muy particular del maestro y de los estudiantes. La otra cosa que se ha encontrado de manera muy clara en prácticamente todas las universidades, pues resulta que la aplicación de los sistemas de evaluación que se tienen no están claramente vinculados o derivados a partir de los resultados programas de formación docente. Y si se decía que la clave de la evaluación del desempeño docente es el perfeccionamiento o el mejoramiento de la actividad, pues entonces resulta que se hace la evaluación, se cumple con el requisito de tener una forma de evaluación, en muchos casos ni siquiera se da a conocer a los evaluados sus resultados, y menos esto tiene lugar o derivado programas de formación a partir de los resultados obtenidos. Entonces, ante este panorama, digamos, no muy optimista, sí creo que hay retos que a los que tenemos que atender y a los que debemos aspirar resolver si queremos de veras contribuir a la evaluación del desempeño docente, ¿no? Que sea decente, pues, para que sea efectivo en la mejora, ¿no? Y uno tiene que ver que la evaluación nos debe de llevar a aclararnos cuál es el modelo pedagógico de la institución. ¿Lo hay? ¿No lo hay? ¿Debiera haberlo? ¿Es el mismo para todas las carreras? ¿Será el mismo para la UNAM que para la Ibero o para la Universidad de Anáhuac o la Panamericana? Estas discusiones creo que serían muy saludables entre los que están como encargados de hacer la evaluación del desempeño docente. Algo que también ha quedado muy demostrado, es de que en general en las universidades se aplica un solo cuestionario para todas las carreras o para todas las materias, y entonces resulta que se ven como muy difícil que un cuestionario pueda captar las diferencias que tiene que ver enseñar teatro, filosofía, medicina, o dentro de medicina, anatomía, o cirugía o cualquier otra, ¿no? Entonces, si hay una diversidad de situaciones de enseñanza, habría que reconocer esta diversidad y preguntarse si el mismo modelo de evaluación que estamos empleando funciona para todas y cada una de ellas. Y entonces sí, ir en contra de esta tendencia que está muy clara de que es un solo cuestionario válido para todo. Creo que eso tiene que ver con una discusión muy vieja que se ha hecho respecto a la discusión entre lo que es la didáctica general y las didácticas específicas. O sea, si podemos decir si se habla de enseñar, si enseñar no importa qué,
tendría que seguir ciertas reglas, las mismas, o si más bien, y creo que esa es la tendencia pues más moderna, la idea de cada disciplina tendría didácticas muy específicas. Enseñar matemáticas requiere de una didáctica específica y así cada una de las otras, ¿no? El otro punto tiene que ver con las situaciones de enseñanza. Por ejemplo, en el caso de medicina, muchas de las enseñanzas se hacen en los hospitales, en los laboratorios, y es muy difícil que en esas condiciones funcionen los cuestionarios de opinión de los estudiantes, dado que fueron diseñados, o son diseñados más bien, para aulas o salones de clase, digamos, tradicionales, ¿no? La otra también es el nivel educativo, la licenciatura, en los primeros semestres o los últimos, las maestrías o los doctorados, si requieren de maneras específicas para la evaluación del desempeño docente. Aquí decía hace rato que es muy importante la claridad respecto a para qué hago la evaluación. Por ejemplo, con los cuestionarios que generalmente se utilizan, lo que uno obtiene es una apreciación de la opinión de los estudiantes respecto a un profesor en particular. Entonces, si la perspectiva es mejorar la actividad, este tipo de cuestionarios difícilmente sirven para retroalimentar la actividad del profesor y que efectivamente él conozca cuáles son sus áreas, digamos, débiles o que tienen que desarrollar más, o cuáles está muy bien y tiene que mantener. Entonces, un cuestionario que solamente habla de aspectos muy generales no responde al propósito de mejorar la actividad. Se debe saber en qué aspectos de esa habilidad. Por ejemplo, los cuestionarios para preguntar sobre cómo evalúa el maestro, o sea, la habilidad de evaluar la enseñanza, el aprendizaje de los estudiantes, generalmente pues es una o dos preguntas que se le hacen al estudiante para que digan cuál es la apreciación que tienen respecto a cómo evalúa el profesor que están en ese momento analizando. Generalmente una o dos preguntas pues nos darían información muy insuficiente para ver si este profesor requeriría de un entrenamiento particular, un conocimiento mayor de la diversidad de formas de evaluar los aprendizajes. En las evaluaciones de desempeño docente participan de hecho muchos actores y entonces hay que pensar en cada uno de esos actores. Por ejemplo, los cuestionarios de opinión, que son los que se emplean, muchas veces se hace a partir de alumnos que hacen un servicio social o de colegas que van y reparten los cuestionarios en el momento que el profesor deja el salón de clase. Entonces, si estos compañeros, sean estudiantes o colegas, no tienen un entrenamiento, no tenemos certeza de cómo van a presentar la actividad, es decir, cómo van a presentar la actividad para los estudiantes, y esto va a ser muy relevante para saber cómo es que van a contestar los estudiantes. Si generalmente es como un requisito contestar la evaluación o hacer la evaluación de un maestro para poderse inscribir a otra materia, lo más seguro es que se haga de una forma pues muy práctica, muy sencilla, ¿no? Me acordaré del maestro, diré, sí, creo que sí lo hizo bien, al control y sí, y llenaré el cuestionario. Pero si hay una introducción que diga, oye, a ver, espérate, que tú participes quiere decir que esa información la va a recibir el maestro, le puedes ayudar para que identifique cosas que tiene que trabajar o trabajar con mayor profundidad, etcétera. Entonces habría una actitud distinta y por lo tanto esperaríamos que contestarían de una manera mucho más reflexiva. Ahora, si no pasa nada con estos resultados, el cuestionario pues va perdiendo su efectividad, ¿no? Si yo tengo identificado un profesor que tradicionalmente todos lo califican como muy malo, y lo que va más abajo de malo, ¿no? Pésimo, etcétera, y sigue ahí y no pasa nada con él, entonces al final es, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué participo, no? Y después los directivos, ¿qué hacen con esos resultados y qué actividades ofrecen a los profesores para cubrir esas áreas o esas situaciones que han detectado, que se han detectado en la opinión de los estudiantes como defectuosas o insuficientes?
El otro reto tiene que ver que si se va a hacer la evaluación del desempeño docente, y decía, da lugar a la discusión de cuál es el modelo de profesor que buscamos o al que aspiramos, o cuál es el más indicado para el contexto particular, pues entonces ahí podríamos decir que la evaluación está teniendo un buen efecto, es decir, está sirviendo para reconocer la actividad como valiosa, para aclarar cuál es y para buscar las condiciones de mejora de esa actividad. Cuando hablamos de evaluación en general, un principio básico de la evaluación tiene que ver con reconocer los límites de cada forma de evaluación. Por ejemplo, si yo quiero saber el nivel de aprendizaje de mi grupo, entonces puedo diseñar una prueba de opción múltiple y aplicarla, y esa prueba con los resultados me va a dar una información del aprendizaje de mis estudiantes. Pero si en lugar de esa prueba, o además de esa prueba, les pido que hagan un ensayo, entonces esa forma de obtener información de parte de los estudiantes me va a dar otra perspectiva de qué tanto aprendieron. Si yo hago un diálogo con cada uno de ellos y les pregunto, la información que obtenga a partir de ese diálogo me dará otra apreciación de qué tanto aprendieron. Si hago, por ejemplo, un examen a libro abierto y hago equipos y planteo las preguntas y dejo que los estudiantes interactúen, etcétera, el resultado de esa acción me dará otra vez una información distinta. Y si yo tengo todas esas informaciones, definitivamente mi visión sobre qué tanto aprendieron los estudiantes, sin duda será mucho mejor. Entonces, esto querría decir que cualquier opción que yo tenga para hacer la evaluación tiene límites. Entonces, es importante reconocer esos límites y, sobre todo, diversificar las formas de evaluar. Esto mismo es válido para la evaluación de la docencia. Si yo solamente aplico un cuestionario de opción de opinión a de los estudiantes y que tiene 5 preguntas, al estilo cuando voy a un restaurante y me dicen calidad, precio, relación precio-calidad, servicio fue bueno, etcétera, ¿qué voy a tener? Pues una apreciación del grado de satisfacción, pero eso no me va a servir mucho para mejorar la actividad del profesor. La literatura y ya las experiencias que se han ido recogiendo a lo largo de los años muestra la indispensable participación de los maestros en lo que es la definición y el diseño de las distintas maneras que se van a emplear para evaluarlos, ¿no? Y sobre todo para poner en claro qué es lo que se espera, qué es lo que se desea obtener y para que todos los diferentes actores se pongan en la misma tesitura de lograr eso a lo que se aspira. Y el otro punto también recogido de experiencias tiene que ver con que cada uno de los pasos que se hacen para la evaluación se tiene que monitorear. Por ejemplo, si yo no anuncio cuándo va a ocurrir la evaluación, si yo no introduzco para qué se va a hacer la evaluación, lo que va a ocurrir es una expectativa muy de defensa de todos los que participan, ¿no? ¿Y ahora por qué? ¿Y a quién se le ocurrió? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué consecuencias va a haber? Etcétera. Entonces, todo eso tendrá que ver con que no hubo una introducción. Si ya hubo una experiencia y esta fue negativa, pues habría que hacer cosas especiales para volver a introducir la actividad de evaluación. La manera como se recogen los resultados, la manera como se tratan los resultados y la manera como se informan los mismos, todas esas son fases de la evaluación que habría que estar monitoreando para tener la garantía de que se está haciendo de la manera correcta. Entonces, esto nos hablaría de un conjunto de funciones que deben de cubrir quien hace la evaluación y, por lo tanto, las características de los que van a participar, la preparación y la formación de ellos para que esas acciones las realicen de la mejor manera. En distintas maneras de pensar la evaluación, hay una en particular que pone especial énfasis en que la evaluación se tiene que tener presente a quién se va a informar de los resultados. Es decir, que la evaluación tiene que ser
comunicada a distintas audiencias. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a comunicar los resultados del desempeño docente de un área o de un grupo o de una academia, ¿a quién le puedo informar o a quién le debo de informar? A los propios académicos que fueron evaluados, a los directivos, a los encargados de la formación docente. Puedo hacer la información a la sociedad en su conjunto o a través de otros medios. Entonces, cada una de estas distintas audiencias requerirán información o la misma información, pero preparada de distintas maneras. ¿Para qué? Pues para que cada quien cumpla con su cometido. De nada me sirve presentarle al profesor evaluado el dato de que usted estuvo arriba o abajo de la media de los profesores que dan la materia. Sus alumnos lo valoraron positivamente, más allá de 5.7 del promedio, y uno dice, ¿y esto qué? O sea, ¿no? ¿Cómo se traduce? Entonces, es función del evaluador cómo comunica los resultados para que tengan el mejor impacto en términos de la mejora de la actividad. Y sobre todo, la comunicación para provocar lo que sigue, es decir, la evaluación en sí misma no puede resolver ni mejorar la actividad evaluada, sino es lo que sigue. Y la información obtenida, en la medida que sea apropiada, para sugerir exactamente cuáles son las acciones. Una recomendación que hacen todos los que se dedican a la formación docente y a la evaluación tiene que ver con que mucho depende de cómo es informado el maestro y cómo esta información puede retroalimentar su actividad para que entonces pueda repercutir en el perfeccionamiento de la misma. Y a nivel de las autoridades, pues la exigencia de que la evaluación culmine con un conjunto de acciones preparadas para ayudar a los maestros a lograr el perfil del profesor esperado por la institución. Tenemos ya muchos años de prácticas de evaluación del desempeño docente. Aquí la invitación sería a sistematizar esas experiencias que se han tenido en cada lugar, porque eso nos va a permitir un conocimiento no del deber ser de la evaluación, sino las prácticas de evaluación, cuáles son los resultados que están teniendo y por lo tanto poder avanzar más rápidamente en esta aspiración de que la evaluación sirva para la mejora de la actividad. Hay muchas acciones de evaluación que se están realizando en el país, lo decía al principio. Yo creo que cada una de estas acciones puede dar lugar a lo que se denomina en el campo de la investigación como el paradigma. Si la evaluación de los aprendizajes es toda una materia con sus dificultades propias y con sus conjuntos de iniciativas atendiendo a cómo evaluar los aprendizajes. Lo mismo podría decirse de quienes están haciendo evaluación de instituciones o de programas, y entonces valdría la pena hacer un esfuerzo para que, referido a la evaluación del desempeño docente, podamos aprender más de las prácticas que actualmente están teniendo lugar en todas y cada una de nuestras universidades. El hecho de sistematizar nos da la posibilidad de compartir con otros y entonces podemos socialmente avanzar más rápido en el conocimiento y por lo tanto en la aspiración de contribuir a una mejor docencia reflejada en el gusto por el aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias.